Hola, ¿qué tal, pichurrines y pichurrinas míos? Bienvenidos aquí conmigo al Orgaz. Bueno, voy a saltarme efectivamente la norma y la regla de este vídeo, porque sí que voy a sacar la botella, evidentemente, pero porque hay un pequeño story time. Hay un suscriptor que no me paraba de decir, ¿qué pasa con la Jungle, Kenso Jungle Om? Y yo, la tengo que hacer la reseña. Estoy hablando de hace ya meses, si no un año. El pobre dándome la paliza y yo diciendo, cada vez me daba más vergüenza. Es que no encuentro la botella, es que no encuentro la botella, es que no encuentro la botella. Al final apareció y la tenía dentro, la tenía en el almacén, guardada en una caja. Así que aquí está la botella, efectivamente aquí está la caja. Pobre tico mío, que no había manera de hacer la reseña de este perfume creado por Olivier Cresp. Ay, bueno, pues ya está. Como estáis viendo, pues efectivamente, pues la caja muy jungle y lo que es, pues la botellita con esta cresta, con este cepillito que lleva, porque además es realmente un cepillo lo que lleva en la cabecita, con un tapón que no cierra mucho, porque va al clic, pero ojo, cuidado porque no entra bien del todo, o sea, se queda muy superficial y el agarre no es bueno. Así que coger bien la botella. Estáis viendo que lleva aquí este rollo así como de cebra y tal en la parte trasera de la botella, que además tiene textura. ¿Lo escucháis? Esto es porque tiene textura, está en relieve y curvadita en el lateral y con el Kenso pues aquí abajo. Vale, pues ¿me la voy a echar? No me apetece echármela. ¿Por qué? Uy, pues porque, a ver, el vaporizador, por cierto, de corto recorrido. Esto también es importante. Es un vaporizador de muy cortito recorrido. Sale, plis, sí que proyecta, pero es muy plis. Y luego nos encontramos con peculiaridades en la salida. Así que sí, tocan las notas de salida, corazón y fondo, y son unas cuantas. Limón, canela, lima y bergamota en la salida. Nuez moscada, cardamomo, pimienta, hierba mate, ámbar y clavel, si mal no recuerdo, en el corazón. Madera de gallac, sándalo, benjuí, vetiver y cedro en el fondo. Uy, por Dios, es todo de memoria. Y yo como estoy, que tengo memoria de pez, pues ¿para qué quieren más? Dios mío de mi vida, qué angustia. Esto es una angustia para mi interna, no acordarme de las cosas. Regla mnemotécnica, y así voy. Así me va a mí. Bueno, señores míos, señoras mías, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos una fragancia raruna, muy raruna, hecha por Olivier. Sí, mi querido Olivier Cresp. Vamos a desglosarla. Sin que sirva de precedente, la voy a tener un ratito en la mano y luego la dejo. Año 98, fecha de creación o puesta a la venta, mejor dicho, de este perfume en concentración eau de toilette Kenso Jungle para hombre, Om. Y bien, nos vamos a encontrar con una salida que es peculiar y además pica muchísimo. ¿Por qué? Pues básicamente porque está subidísima de aldehídos y esa canela atiza aldehídos como si no existiese un mañana. No es porque vayamos a sentir la canela mucho tiempo, pero voy a dejarlo por aquí. Pero tenemos una sensación de picazón nasal muy importante. Todo esto jugado y conjugado con cítricos, con lo cual pensar que esa canela con cítricos chirría muchísimo. Son notas completamente discordantes y se pelean de por sí. ¿Por qué? Porque yo creo que además en la salida se ha pretendido que tenga mucho que ver el contexto de Elephant, por ejemplo, con la de esta Om Jungle. Creo que va muy ahí. Intentan también que haya una historia común entre la masculina, la femenina, toda la colección Jungle en sí. Y ese nexo de unión viene por cosas que son discordantes ya de principio, nada más atizarlas. O sea, te la coges, la atizas y dices, ¡oh! ¿Qué es esto? O te gusta o no te gusta, ¿eh? Ojito, cuidado, o te gusta o no te gusta, aquí no hay término medio, igual que cuando hice la review de Elephant. Es una fragancia que o te mola o directamente la tiras a la basura porque dices, ¿esto qué es? No me gusta nada, fuera. Y aquí puede pasar lo mismo. También hay que pensar que es de batiburrillo, es una fragancia de batiburrillo, juega muchísimo con todo lo que son los hierbajos, hay que llamarlo a las cosas a la clara, hay que llamar las cosas a las claras.
esto lleva un montonazo de hierbajos y entre ellos no fusionan, no emulsionan olfativamente como debiera, o por lo menos bajo mi punto de vista. Vuelvo a repetir, intentan buscar una historia común y justificar una recreación olfativa de olores dentro de un mismo contexto, tanto por la parte femenina como por la masculina, como también por la parte del concepto de jungle como línea. Todo esto aunado hace que se busquen puntos de disrupción. ¿Qué pasa con toda esta locura? Que hace y genera que los perfumes con el paso del tiempo se vayan descontinuando. Porque no los compra ni el tato. Lo mismo que mis vídeos. Hay vídeos que no se ven y vídeos que no te los compra nadie porque no los ve nadie. Entonces esto es lo mismo. Pero es que aquí son conscientes además que no van a vender nada. Porque estos aromas, vuelvo a repetir, no son aromas para las grandes masas. No lo entiende el enorme y gran público. Son ejercicios artísticos de perfumería. Y yo los entiendo así. Ejercicios artísticos de perfumería dentro de la perfumería pop. Y es que tenemos el tono de la nuez moscada, con la pimienta, con el clavel, con el ámbar, y ahí tenemos la amalgama recreada con el mate, con la hierba mate, y ahí tenemos una amalgama que dices, Dios mío de mi vida, uy, es que no va a evolucionar esto, no se va a pasar. Pues no. Estas cosas rarunas las tenemos desde el principio hasta el final. Que nadie se piense que esta fragancia es amable porque no lo es. Estaría muy en la línea de un Mugler sin ser iguales, pero digo, cosas viscerales de estómago que o te gustan o no te gustan. O las amas o las odias. Y esto es así. Es una fragancia visceral. Sándalo, cedro, benjuí, vetiver, madera de gaillac, todo esto en el fondo, que la verdad es que sí que podemos tener esa sensación amaderada en el fondo, pero da igual porque seguimos teniendo esa mezcolanza de hierbas junto con determinados frutos cítricos o no cítricos y especias a mansalva que hacen que esto sea un punto muy disruptivo para el personal. Me refiero, para quien lo lleva, para quien se lo aplica. Y halagos, pues francamente, yo desde que todo el tiempo que lo he estado usando os puedo garantizar que no he tenido ni uno. Es más, me han preguntado, nene, ¿qué es lo que llevas? Y yo, cuando me preguntan así, ¿qué es lo que llevo? Me echo a temblar porque sé que automáticamente es, no me gusta, Javier, no me gusta, no me gusta. Y esto me ha pasado unas cuantas veces con esta Kenzo. Pero si dejáis que pase, como unos 45 minutos, una horita, vais a empezar a poder ya tener una percepción un poquitico más diferente de lo que marca la salida. Pero la evolución de esta fragancia es batiburrillo, batiburrillo, batiburrillo. Te voy a pegar un estacazo y te voy a sorprender, que es de lo que se trata. Pero te voy a sorprender también, no es como Jungle, que es una bomba. Te voy a sorprender desde un punto de vista más moderado, mucho más controlado, pero quiero que me estés oliendo todo el tiempo que dura la existencia de esta fragancia, que son 9 horas. Porque la estás oliendo todo el tiempo, ¿eh? Esto no se te va. Y ya digo, aplicación en ropa. No me gustan las aplicaciones en piel para nada, ya lo sabéis. Huyo de ellas, pero yo lo tengo que hacer porque tengo que probar, tengo que testar y yo testo en piel. Pero testo en los dos, claro, evidentemente testo también en ropa. En ropa no se va. O sea, os puedo garantizar que a lo mejor en piel sí que os puede durar 8 horas y con la ropa os dura 48. O sea, no se os va, ¿eh? No se os va. La duración va a depender mucho de cómo tengáis la piel, de la circunstancia del día que tengáis. Va a haber gente que le va a durar 4 horas, como gente que le puede durar 28. Va a ir así, pero es un olor peculiar. Y deberéis de probar y testar. He estado viendo, este batch code es relativamente antiguo. Así que ojo, cuidado, porque creo que está descatalogada. Ojo, cuidado en los sitios donde la encontréis a la venta, porque creo que está descatalogada. No me hagáis mucho caso. Pero ojo, cuidado, porque me he encontrado con casos como esta Gucci Guilty, que está descatalogada
y todavía se está vendiendo con batch codes modernos y esto es imposible porque Coty no la fabrica. Ahí lo dejo. Si Coty no lo fabrica, no puede haber batch code del año 2023 porque lleva ya como unos cuantos más descatalogadita. ¿Me entendéis? Pues ya está. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Para Gucci no existe este producto, porque ya me he puesto yo en contacto con ellos y lo he escrito. Y con estos, pues yo creo que prácticamente debe de pasar lo mismo. Así que, ojito, cuidado, ¿eh? Ahí lo dejo, que aprovechando el rollo de los nostálgicos, luego nos llevamos sorpresas y donde dije, digo, Diego, Dios mío de mi vida, esto no es lo que yo conocía, claro que no, es que no es lo mismo. Así que ojo, ojo, ojo al piojo, como dice Martín Cataloñe. Chicos, dejar que evolucionen vuestras pieles y esto tirará para sabe Dios para dónde. A mí de momento, siempre que la he probado, siendo justos, me ha tirado siempre hacia la parte y la vertiente cítrica. Se ha vuelto hiper mega cítrica con el paso del tiempo. Pero claro, el chupinazo inicial hay que pasarlo. Esto es como con Elephant. El chupinazo inicial hay que pasarlo. Cuando lo pasas y lo superas, pues dependiendo tu piel para dónde entienda que debe ir el perfume, pues vais a intentar, no, vais a oler a una cosa u a otra. A mí se me va hacia lo cítrico. Amalgama, pero cítrica. A partir de aquí, pues hijos míos, poneros a rezar si la tenéis para que ese día pues se vaya para donde más os guste. Porque como para un sitio que no os guste, no la vais a disfrutar. Veamos, ¿para cuándo utilizarla? Pues efectivamente voy a decir que podríamos entrar dentro del rollo de que pudiera ser absolutamente versátil. No la recomiendo para actos especiales. Lo siento, aquí yo no me meto. Esto es para el día a día. Mañana, tarde, noche, sí. Pero para el día a día. Si vais a tener citas, huir de ella. No la uséis. Porque en lugar de tener una aceptación, podéis tener un rechazo. Y donde os han hecho match, pues igual os hacen match y os largan. En el momento que os huelan y digan, uy, si yo tengo que tener algo contigo, me voy a mi casa echando peste y luego tengo que ver a mi marido, a mi amante, mi esposo, a mi amante, a mi esposa, y quien sea. Aquí me va a oler. ¿Me va a oler a cosas de alguien? No puede ser. Así que, ojito, cuidado, porque luego aparte puede ser que no les guste. O sea, no porque sea el olor muy potente, que tampoco es que sea, es penetrante. Es que este es el matiz. Mira, ya lo encontró. Siempre encuentro cosas cuando hago las críticas. No es que sea hiper mega potente, porque no lo es. Se siente todo el tiempo, es perceptible, no hay ningún problema, 8, 9 horas... Puede llegar hasta incluso a las 10, no hay problema, depende de cada piel, esto también es cierto, y de la higiene corporal, ya lo sabéis, de cómo tengamos el nivel de bacterias, que a las bacterias le encanta comer porquería, y también se comen los perfumes. En fin, las bacterias se lo comen todo. Niños, niñas, a ver, al tajo, es penetrante. Ese es el rollo que tiene esta Kenzo. Penetra en ti. La sientes todo el tiempo. Ese es el tema. No es que sea hiper mega potente, brutal. Es que es penetrante. Ese es el rollo que tiene esta Kenzo. Penetración. Totalmente. Topa adentro. O sea, estás todo el tiempo con ella. Y respiras y hasta incluso la puedes masticar. ¿Puedes masticar la jungle, la selva de Olivier? Sí, porque está todo el tiempo ahí. No la vas a olvidar. O sea, cuando la uses tienes que estar muy seguro de que te encuentras dispuesto a llevarla. Porque se pone durita algunas veces, Vuelvo a repetir, es mucho del rollo de Iman de Mugler. Así que vamos con otra, que la otra es simplemente que, señores míos, señoras mías, yo creo que ya está, no hay más, lo usáis cuando os dé la gana, y esto sí que creo yo que es más madurita. Vuelvo a lo mismo de siempre, pues a partir de unos 25 años, 30 años, perfecto. Más jóvenes no, es que huele así, tiene un rollo rancio, es verdad, y hasta incluso cuando aún a mí, que se me va a la zona
a la zona cítrica, tiene ese puntito rancio por todo el matojo que lleva. Es que hay que hilar muy fino aquí. Yo no recomiendo para nada la compra a ciegas de, voy a cogerla en la mano, de esta Kenso. A ciegas ni loco. Yo la compré porque digo, es un clásico y la compré y ahí estaba muerta en el pozo. Si además me parece que la tengo hasta incluso antes de haber sacado mi perfume. O sea, del año 2020. O sea, estaba yo en pleno apogeo con la producción de esto, que no había salido ni Tears, y yo creo que ya la tenía, y ya estamos en el 2024, camino del 2025, y ahora voy a hacer la reseña. O sea, ojo, es que... Ojito, vuelvo a repetir, que esta botella tiene ya unos cuantos años. Y mirar, está prácticamente llena. Hombre, la verdad que ya va un poco más abajo porque la he estado usando. Pero que ya me cansé y dije, venga, vamos para el almacénico. Venga, a las cajicas. Y la cogí, la metí y no me di ni cuenta ni que no había hecho ni la reseña. O si lo había hecho y lo había borrado. No sé, aquí pasó algo. No me acuerdo, pero pasó algo. El caso es que me parece que borré la reseña. Por error, creo que hice... a ver, story time. Creo que hice la review y por error borré la reseña, tanto de la tarjeta como del ordenador. Y ahí fue donde vino la cagada. Pero estoy hablando así en plan incógnito porque no me acuerdo. Memoria de pez, pero algo fue. Me parece que sí que la reseña la llegué a grabar. Pero la perdí. Y si no, no pasa nada. El caso que aquí está, porque nunca fue vista. O sea, que qué más da. Aquí está la reseña de esta Kenso. Por eso saco la botella, porque la tengo ya más años que Matusalén iba tocando. Señores míos, señoras mías, como sé que no ha habido nadie que le haya gustado este vídeo, un dislike y pa'l pozo con la niña de los pelos chorretosos. Y por el contrario, si os ha encantado, ya sabéis, comentarios, likes, activáis las campanas, difundís esto por donde os dé la real gana, pero lo difundís de verdad y me dais un super thanks de 500 euros. Sé que no, pero bueno, yo lo intento. Ahí lo dejo. Nos vemos enseguida, pichurrines. Auf Wiedersehen, mein Herr. Para